Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches en algunos otros lugares. Y bueno, les saludo en el amor del Señor. Antes de todo, quiero también comentarles de que vamos a empezar con la primera lección de la epístola de Gálatas. Ya terminamos con el Evangelio de Marcos y por lo cual les invito a que podamos estar atentos a lo que el apóstol Pablo nos habla a través de esta epístola. Lo vamos a hacer mediante una introducción que vamos a centrarnos en el versículo 1 prácticamente de Gálatas, si te parece. Así que hermanos, vamos a comenzar orando y para dar, como les digo yo, comienzo y saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañan en esta tarde, en esta noche. Que el Señor les bendiga. Señor amado, gracias te damos porque nos das nuevamente la oportunidad de poder estar en tu palabra. Nuevamente estamos escudriñando, nuevamente estamos ahí centrados en lo que tú quieres que nosotros nos aboquemos, que es, Señor, lo que tú quieres hablarnos a través de tus escrituras. Señor, bendice a los hermanos que están hoy día acompañándonos en esta lección. Y Padre, saludamos a todos y también, Señor, que pueda llegar esa bendición a muchos lugares, Padre, de este mundo. ¿Mm? Señor, oramos agradeciéndote, Señor, por toda la bondad, la misericordia que tienes y tu gracia, Señor, que es la verdad, Señor, muy importante para nuestras vidas. Gracias en el amor de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía, saludamos a los hermanos que están hoy día, los oyentes, nuestros hermanos de El Salvador, nuestros hermanos de Chile, Labranza, Punta del Carmen, Boyilco, nuestros hermanos de Colombia, está nuestro hermano Sergio, está nuestro hermano William, su esposa Yanira de Salvador, y ahí está el hermano José Escudero de España, Elena Gómez también de España, y así, en fin, hay muchos hermanos que nos acompañan, que siguen también eh, en este en este grupo internacional que en la cual fui invitado, y igual la verdad que es un privilegio de poder estar y poder aceptar también estas cosas que la hace el Señor. Así que hermanos, vamos a comenzar ahí, como le decíamos, a leer el primer capítulo del libro de Gálatas. En el versículo 1 vamos a centrarnos, eh, aunque va a ser la parte de la introducción, pero vamos a leer hasta el versículo 10. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Señor bendiga su palabra. También quiero comentarles que tengo un libro de apoyo, que se llama Aquí está el mensaje de Gálatas, escrito por John Stott. Es un pastor y escritor, eh, un líder cristiano. Así que ahí estamos nosotros también abocados con el apoyo, y esto nos lo facilitó el pastor Luis Mariquio. Así que están ambas cosas, el estudio inductivo más el libro que acabamos de mencionar. Y como continuando nuestro estudio bíblico, llegamos hoy a la epístola a presentar alguna información preliminar que facilite nuestra comprensión del contenido, y nos vamos a tener por lo mismo en el versículo 1, ya que creemos que esta información hará que la epístola tenga mayor significado y que presente con claridad el mensaje del Evangelio.
así como sus implicaciones para la vida práctica de todos los cristianos en su lucha diaria con la vida. Y se cree que el apóstol Pablo escribió esta carta a las iglesias en Galacia, aproximadamente en el año 57, desde Éfeso, ¿ya? Sin embargo, hay otros también argumentos que dicen que lo escribió desde Corinto, ¿ya? Poco antes de que Pablo escribiera la carta a los romanos. Y hay hay un erudito de la palabra, el doctor Lenski, que propuso una teoría que se había más o menos escrito desde el año 53 durante este segundo viaje misionero. Y después de que Pablo visitase a los Galasas, descubrió que los judaizantes le habían seguido los pasos y que aquellas iglesias le estaban prestando atención en sus enseñanzas sobre guardar la ley de Moisés. Y Pablo escribió esta carta para hacer frente a ese mensaje y para indicar claramente lo que era el Evangelio. Y Pablo visitó a las iglesias de Galacia en cada uno de sus 3 viajes misioneros, y en esta carta no había mención a alguna de otra visita a esas iglesias. La carta fue evidentemente la última palabra del apóstol a esas congregaciones, escrita después de haberles visitado durante su 3 viaje misionero. Y en el caso de la carta de los Gálatas, la gente a la cual fue enviada constituye un detalle importante, y los destinatarios de esta carta han dado lugar a la existencia de algunas teorías, pero nosotros no vamos a entrar en ellas. No nos vamos a entrar en ellas. Podemos decir también de que la palabra Gálatas podía ser usada en un sentido etnográfico que se refería a la nacionalidad de la gente, en un sentido geográfico aludiendo también a la posición que se tome. Debemos decir que existía una descendencia, un linaje común que identificaba a la gente en esa zona, y donde había también una mezcla de la población. Perdón. Y el pueblo que dio su nombre a la provincia eran los galos, una tribu celta de la misma descendencia que habitó en Francia. Es posible seguir la forma en que ellos llegaron a ese lugar por medio de la historia en el siglo IV a.C., y ellos invadieron el Imperio Romano y terminaron saqueando a Roma. Luego cruzaron hacia Grecia y allí capturaron la ciudad de Delfo en el año 280 a.C. Y esta era gente guerrera y siempre iba de un lugar a otro, y ante la invitación del rey Nicomedes I, rey de Bitinia, una zona en Asia Menor, cruzaron hacia ese lugar para ayudar al rey en una guerra civil. Y pronto se establecieron en Asia Menor porque les gustó ese lugar, porque tenía un clima muy agradable, con paisajes hermosos. Y al visitar Turquía, sabemos que los turistas pueden encontrar ahí lo hermoso que es ese lugar, en las orillas del mar, y también tierra adentro en la zona, así como también en las orillas del mar Mediterráneo. Y entonces ahora en el año 189 a.C., estas tribus celtas se sometieron al Imperio Romano y se convirtieron en una provincia. Entonces los límites de la provincia variaban, y por muchos años ellos mantuvieron sus propias costumbres y además su idioma. Eran orientales rubios, y la iglesia que el apóstol Pablo entonces estableció en su primer viaje misionero estuvieron una vez incluidas en el territorio de Galacia, y ese fue el nombre por el cual el apóstol Pablo solía referirse a las iglesias en esa zona. Y ahora estos celtas galos tenían en cierto sentido el mismo temperamento y características de pueblos americanos y además también europeos. Entonces es interesante notar lo que se ha dicho de ellos, y muchas de estas tribus germánicas eran salvajes y además violentas. César tuvo entonces algo que decir en relación a ello, y fue lo siguiente. Dice que la debilidad de los galos consiste en que son inconstantes en cuanto a sus resoluciones. Ahí está la palabra. Aquí vemos la inconstancia en cuanto a las resoluciones, y le encanta el cambio incluso, y no se puede confiar en ellos. Entonces eso es lo que dijo César, y alguien más lo descubrió como sincero, impetuoso, muy inteligente, amantes de la espectacularidad, pero extremadamente inconstantes, evidenciando también una excesiva vanidad de estas personas. Y en ese sentido podemos constatar nuestro parecido con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos vanidosos, somos inconstantes, y generalmente nos gusta demasiado el cambio, y también tenemos una sed insaciable por las cosas nuevas, especialmente en pleno auge de la sociedad y el consumismo, que bien lo sabemos. Y pensamos que somos a veces muy inteligentes, pero en realidad dice que tenemos muy alta autoestima de nosotros mismos.
Entonces en el libro de los Hechos nosotros podíamos leer que Gálatas quería convertir a Pablo en un dios y al día siguiente lo apedrearon. En consecuencia, la carta a los Gálatas tiene un mensaje en particular para nosotros, porque fue escrita para personas que en muchos aspectos son como nosotros. ¿M? Tenían un temperamento similar al nuestro, estaban acosados por todas partes, por cultos, por sectas innumerables que también hoy nos quieren arrancar de nuestro seguro evangelio de la gracia, y queremos decir ahora algunas palabras acerca de ciertas características de esta epístola antes de entrar de lleno en ello, y podemos decir que en ella encontramos un mensaje duro, solemne. No corrigió la conducta como lo hizo en la carta a los Corintios, pero es una epístola correctiva, y los creyentes de Galacia se hallaban en un grave peligro porque los mismos fundamentos de su fe estaban siendo atacados, y toda su vida cristiana estaba siendo amenazada. Toda su vida cristiana estaba siendo amenazada, y la epístola, por lo tanto, ahí no se encuentra ningún elogio en ella, ni palabras de agradecimiento, no hay ningún pedido de oraciones, tampoco se menciona su posición en Cristo, ninguno de los amigos de Pablo es mencionado por nombre. Y si usted compara esta epístola con las otras cartas de Pablo, podrá ver que es un poco diferente a todas ellas. Y podemos decir como segunda cosa que en esta epístola el corazón del apóstol Pablo se muestra al desnudo, por decirlo de esa manera, y aquí hay mucha emoción, sentimiento. Para el apóstol fue una epístola de mucha lucha, y casi nos podemos imaginar como vestido así como para el combate, listo para entrar en la batalla, porque él no mostró ninguna tolerancia con el legalismo, a quien dijo que la carta a los romanos proviene de la mente de Pablo, mientras que la carta a los Gálatas proviene de su corazón. Y un teólogo dijo: la carta a los Gálatas toma controversialmente lo que la carta a los romanos indica sistemáticamente. Y como tercera cosa, podemos decir que esta epístola constituye una declaración de emancipación del legalismo de cualquier clase. Y es muy interesante notar que los legalistas no dedican mucho tiempo a estudiar esta epístola a los Gálatas, es que lo reprende mucho. Y entonces esta fue la epístola favorita de Martín Lutero, quien dijo que esta es mi epístola, me siento como casado con ella. Dijo, estaba en el estandarte de la Reforma y ha sido llamada perdón, la Carta Magna de la Iglesia primitiva. Es el manifiesto de la libertad cristiana, de la ciudadela inexpugnable y una verdadera muralla contra cualquier ataque al corazón del Evangelio. En Gálatas, entonces, la epístola que conmovió a Juan Wesley. Él llegó a América como misionero para los indios, pero cuando él llegó allí, hizo un descubrimiento sorprendente y dijo: yo llegué a América para convertir a los indios, pero ¿quién va a convertir a Juan Wesley? Regresó a Inglaterra, después de eso a la ciudad de Londres, y una noche caminando por un lugar que se llama Adelgaste, verdaderamente él se convirtió. Y en esa zona hay ahora una placa que dice: este es el lugar donde se convirtió Juan Wesley. La suya fue considerada una conversión evangélica, que es la única clase de conversión que se menciona en la Biblia, y Juan Wesley salió de ese lugar para comenzar una renovación espiritual, predicando el Evangelio de una epístola que salvó a Inglaterra de una revolución y trajo multitudes a un conocimiento personal, un problema personal de la salvación en Cristo. Hay un hombre llamado Wilberforce, uno de los convertidos, y tuvo mucho que ver en lo que se relacionó con el problema del trabajo, a quien eran forzados los niños, y con el comienzo de la revolución industrial, que trajo muchos cambios positivos para el trabajador. Y esta realidad, cuya influencia ha llegado a nuestros días, es ignorada por muchos en la actualidad, y en un sentido creemos que esta epístola ha sido la columna vertebral y la base de cada uno de los grandes movimientos espirituales y de renovación que han tenido lugar en los últimos 2000 años. Entonces, estimado hermano, estimado oyente, pensamos que será la base de cualquier futuro despertar, del despertar espiritual. Y entonces nos gustaría ver la acción maravillosa del Espíritu de Dios en cada uno de nuestros países al estudiar la epístola a los Gálatas, para que las vidas de muchas personas fueran transformadas por ella. Y en el cuarto punto podemos ver que esta carta contiene la declaración y defensa más firme de la doctrina de la justificación por la fe en las Escrituras o fuera de ellas, y es la polémica de Dios a favor de la verdad más vital de la fe
cristiana en su enfrentamiento contra cualquier ataque, y no solo dice que el pecador es salvo por gracia, por la fe y nada más, sino que el pecador es salvo que vive por gracia. En esta epístola entonces podemos ver que la gracia es un camino a la vida y que también es un camino de vida, y que estas dos formas juntas se pertenecen como un bosquejo. Además queremos presentarle una división de esta epístola en 5 secciones de manera muy sencilla. Y tenemos como primero la introducción que dijimos en los primeros 10 versículos. Luego tenemos una segunda sección que es personal, que trata de sobre la autoridad del apóstol y la gloria del evangelio. ¿Mm? A esta le sigue una tercera que es doctrinal y que trata sobre la justificación por la fe, y en la cual aparece el antagonismo entre la fe y las obras, y entre la libertad y la esclavitud. La cuarta sección es práctica y habla de santificación por el Espíritu, y aquí nosotros podemos encontrar o llamar de una manera como contradictorio. Se encuentran, ¿por qué? Porque hay una lucha entre el espíritu y la naturaleza pecaminosa del hombre, de la humanidad. Está entonces entre la libertad y la esclavitud. Y finalmente la última sección, que es una conclusión. Y aquí decíamos que en el versículo 1 tenemos aquí la introducción, los saludos formales del apóstol en los 5 primeros versículos. Luego se declara el tema en una declaración un poco más cálida, y en los versículos 6 al 10, como ya hemos dicho, la epístola a los Gálatas es la polémica de Dios contra el legalismo de cualquier tipo. ¿Mm? Podemos recordar, hermanos, que estamos, a pesar de ser una introducción, eh, la queremos denominar también como lección número 1, porque es importante centrarnos en la forma, el contexto, y a pesar de que vamos a considerar en esta primera parte una introducción principalmente en el versículo 1, también queremos mencionarles que sí lo vamos a considerar como la lección número 1. Entonces debemos decir que aquí no se desacredita la ley, no se le desprecia, ni se le deja de tener en cuenta su majestad, su perfección, sus demandas, su plenitud y su propósito se mantienen. Sin embargo, esas cualidades hacen completamente imposible que el hombre pueda seguir ese camino para llegar a Dios, ¿cierto? Se ha abierto un nuevo camino para que el hombre sea justificado ante Dios, y un camino que evita completamente la ley mosaica, y la nueva ruta se recorre por la fe. El tema entonces es la justificación por la fe, con un énfasis especial ahí en la fe. Entonces, 3 cartas del Nuevo Testamento citan al libro de Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, dice que el justo por su fe vivirá. Se menciona también en la epístola de los Romanos, que dice que más el justo por la fe vivirá, y también ahí en Romanos que se pone sobre el justo la justificación en la carta también a los Hebreos, y se menciona nuevamente esta declaración, y allí pone el énfasis sobre el vivir, es decir, sobre que el justo vivirá por la fe. Y aquí en la epístola de los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 11, también donde se cita nuevamente el énfasis que recae en la fe. Así que tenemos 3 puntos de énfasis: el justo en la epístola de los Romanos, también por la fe aquí en la epístola de los Gálatas, y dice que vivirá también en la epístola de los Hebreos. Y ampliando cada uno de estos énfasis, podemos decir que en Romanos el énfasis se colocó sobre el hecho de que el hombre es justificado ante Dios por la fe, aparte de la ley mosaica. En Gálatas Pablo estaba defendiendo al evangelio de aquellos que añadían la ley a la justificación por la fe. La idea clave entonces del judaísmo se resumía en la fe y la ley, y la respuesta de Pablo fue la fe y nada más. Entonces los judaizantes cuestionaron la autoridad de Pablo como apóstol y su enseñanza de que la simple fe era adecuada para la salvación, y Pablo defendió su apostolado y demostró la suficiencia del Evangelio de la gracia para salvar. Entonces han existido 2 métodos utilizados por aquellos que han atacado el Evangelio. Han intentado agregar algo al mismo Evangelio, y también han intentado desacreditar a la persona que predica el Evangelio. Y como hemos dicho anteriormente, que el método de Satanás hoy no es el de atacar a la Biblia en un ataque frontal, sino que atacar principalmente al predicador. Como se menciona aquí, Pablo es atacado, Pablo es cuestionado, Pablo es desacreditado. Entonces este ataque es hecho con astucia, con sutileza, y por lo general se hace contra aquel que decíamos que estaba predicando la palabra. Y usted podrá ver en este estudio que se
perpetró un ataque contra el apóstol Pablo cuando su apostolado, contra su apostolado, contra su autoridad. Y esa fue la forma en que todo comenzó, pues el apóstol Pablo defendiendo su apostolado al comienzo del libro, y por esa razón le dirigió un saludo bastante formal a esta gente a quien él mismo había guiado al Señor Jesucristo y establecido como iglesia, y que él visitaba en cada uno de sus viajes misioneros. Y para comenzar, pues leamos el primer versículo del capítulo 1, que ya lo habíamos leído, lo vamos a leer de nuevo, y dice: Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora Pablo estaba diciendo aquí simplemente que él era un apóstol, y por la forma en que lo estaba diciendo, no creemos que fuera necesario haber colocado esto paréntesis en esta frase. La palabra apóstol fue utilizada en sentido doble. En primer lugar se refería a uno de los 12, aquellos que estuvieron con el Señor Jesús durante sus 3 años de ministerio, y a aquellos que fueron testigos de su ministerio después de la resurrección, y a quienes fueron elegidos por Cristo. Y en el segundo lugar, en un sentido más amplio, él dice que el término apóstol se refería a aquel que había sido enviado, como aquí en Hechos 11:22, que también menciona en enviado. Y muchos piensan que el apóstol Pablo fue quien ocupó el lugar de Judas. Después de la resurrección de Jesús, la Biblia dice que Matías fue elegido por los discípulos para ocupar el lugar de Judas, pero no hay ninguna otra información sobre Matías, y excepto lo que aparece ahí en Hechos 1:15, y nunca más fue mencionado. Y si el Espíritu Santo lo hubiera elegido a Matías, estamos hablando de él, ciertamente en alguna otra parte podríamos ver algún otro relato, al Espíritu Santo colocando su sello sobre este hombre. Sin embargo, Pablo probó que él era un apóstol, mientras que Matías, la verdad que nunca lo hizo. Y la elección de Matías tuvo un lugar antes de Pentecostés. O sea, se cree que como fue antes del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entrará a la iglesia. Se cree que, y se piensa que el Espíritu Santo no tuvo que ver en la elección de Matías. Y la verdad es que firmemente se cree que Pablo fue a quien el Espíritu Santo de Dios eligió para ocupar el cargo que había dejado Judas. Y en este versículo Pablo estaba diciendo aquí algo que era muy importante, que él era un apóstol no por disposición de hombre, y en el griego la preposición apo da a la traducción el significado no de parte del hombre, es decir, que no era apóstol debido a disposiciones legales o a manadas de los hombres. No había sido nombrado o comisionado después de haber ido a algún colegio, ¿cierto? O de haber completado algún curso. Pablo también declaró que su apostolado no era por el hombre. Y ahora la preposición día indica que no fue designado por medio de los hombres, es decir, a través de el ritual de la imposición de las manos de los otros apóstoles o de algún tribunal eclesiástico. Pablo era un apóstol. ¿Y cómo era un apóstol? ¿Y por qué? Porque Jesucristo, y porque dice, y por Dios el Padre, aquel que lo resucitó de los muertos. Y bien podría haber el apóstol Pablo haber hablado de su encuentro, ¿cierto? De la luz, que dijo que yo soy la luz del mundo. Eh, ¿Y por qué? Porque cuando el Señor dice que cuando lo tuvo el encuentro con él, el Señor dice que fue en medio de un resplandor, de una gran luz. Dice que fue el mismo Señor quien se cruzó en su camino, y a partir de que aquel día su vida comenzó a ser transformada. ¿Mm? Así que eso podría haber mencionado más bien, pero Pablo no hizo eso, sino que dejó bien en claro que no había sido por imposición de nadie, de hombres, sino que había sido por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a llegar con la introducción, y nos abocamos, como le decía yo, en el versículo 1 del libro de Galatas. Así que el Señor le bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre, Señor, te damos gracias al finalizar este versículo, esta introducción del libro de Gálatas, esta epístola, Señor, en la cual Pablo fue guiado por el Espíritu Santo, por tu Espíritu Santo, Padre, donde tú le instruiste, Señor, y asimismo queremos que tú nos instruyas, Señor, en la escritura, en tu palabra, en este estudio. Padre, bendecimos a cada hermano, Señor, y bendecimos también la Academia Bíblica de nuestra iglesia aquí, Alianza Cristiana Misionera de la Gracia. Y después vamos a ir, y con tu ayuda, Señor, avanzando.
y también queremos que tú nos vayas cambiando, mejorando, transformando nuestras vidas a medida que vayamos, Señor, también avanzando con el estudio. Gracias, Padre, en el amor de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén y amén. Bien, hermanos, hasta aquí llegamos con este estudio, primera lección eh, de Gálatas, capítulo 1. Llegamos hasta el versículo 1, aunque leímos 10 versículos, pero vamos a ir avanzando de a poco con lo que el Señor nos tiene preparado para su pueblo. Y también para no solo su pueblo, sino que para los hermanos, para quien esté oyendo, para que pueda ser alcanzado también. Y gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima semana. Señor le bendiga.